todos los que veo y de no ver a los que no estoy viendo, me encantado de que estéis ahí, también. Veo algunas caras conocidas y la inmensa mayoría que no lo son. Entonces, te agradezco, Chema, enormemente la jornada que has organizado y que hayas contado con nosotros y bueno, pues creo que puede ser de tremenda utilidad el tema que pones en marcha en la asociación para todos los asociados, ¿no? Entonces, como un primer acercamiento hoy, pues vamos a intentar que sea útil y que sea ameno. Os pediría a todos, yo voy a hacer una exposición breve, porque así me lo pidió Chema, que la cosa no se alargue en una primera jornada de trabajo como hoy. Y sí os pediría a todos que según vayamos hablando, la intención que tenemos, yo os haré un poco una explicación un poco genérica para que os situéis del servicio un poco que Chema ha propuesto poner en marcha y en qué consiste, ¿no? Vinculado con la gestión global de riesgos en las empresas actualmente. Y luego mi compañero Antonio Casado, que tiene pues un conocimiento y una experiencia bastante mayores que yo en el ámbito estrictamente del seguro, en el ámbito asegurador, pues ya os explicará un poco más, digamos, aspectos, sin entrar tampoco en muchas profundidades hoy por el perfil de la jornada, pero un poco más aspectos relacionados con lo que sería un programa de seguros, un programa asegurador en el ámbito de vuestras empresas, ¿no? Tony, creo que es un poco la... Exactamente. Fenomenal. Y entonces, si os parece, sin más dilación, pues os explico un poco por dónde va el planteamiento de trabajo que Chema nos ha pedido y el que estamos poniendo a vuestra disposición desde este momento, ¿no? Te agradezco, Elena, que presentes ahí exactamente, bueno, realmente es una hoja que no tiene mucho contenido. O sea, este documento realmente pues es un poco por tener una imagen de apoyo mientras estamos hablando y poco más. Os sitúo, si os parece, ¿no? A ver si conseguimos lo que os digo, que no nos lleve demasiado tiempo, por lo menos esta primera parte. La situación que se da actualmente, si os parece, ya reseteamos de saludos y demás y nos metemos un poco en materia. La situación que se da actualmente en todo tipo de empresas, en todo tipo de organizaciones, grandes y pequeñas y de todos los tamaños, como sabéis, en los últimos años pues ha sufrido y está sufriendo o está soportando cambios importantes pues todos los días y la mayor parte de nosotros, sobre todo en las empresas y si son más pequeñas, pues normalmente lo notan más, son cambios que nos están afectando en la manera de funcionar y a la hora del trabajo del día a día, ¿no? Esto está haciendo que hasta hace no muchos años todo lo que es el área de la gestión de riesgos en las empresas, vamos a decir que tenía una cierta relevancia, pero posiblemente había otras prioridades, ¿no? Vosotros cada uno tendréis vuestra experiencia en el ámbito empresarial y podréis decirme si estáis de acuerdo o no. Había otras prioridades y solo en las grandes corporaciones, en las empresas cotizadas, en determinado perfil muy elevado de empresas, podían permitirse, vamos a decir, el lujo pues, de contar con figuras, con gerentes de riesgos operativos, con gerentes de sus programas aseguradores y podían contemplar con un poco de calma determinados riesgos operativos del funcionamiento de la empresa. Es decir, cuando hablábamos de riesgos en una empresa, estábamos todos pensando exclusivamente en riesgos financieros y bueno, pues en riesgos laborales, porque todo esto de la prevención de riesgos laborales pues es una exigencia que también viene de antiguo y que nos vemos todos obligados a atender. Actualmente, al menos a mi juicio, realmente las empresas, el área de la gestión de riesgos ha pasado a ser una prioridad. Porque se dan tres circunstancias o dos circunstancias, podemos hablar de dos o de tres, según lo queramos entender, que en los últimos años están tomando un especial protagonismo
Y esto hace que la viabilidad de las propias empresas, incluso la viabilidad cuando ocurre cualquier cosa o cuando nos enfrentamos a algún incumplimiento por parte de alguno de los empleados o alguna de las personas que tienen vinculación con la empresa, las responsabilidades en las que incurrimos, tanto a nivel de empresa como para los propios, lo que puede afectar a los propios directivos. Cuando digo directivos, no tenemos que pensar en gran empresa, o sea, administradores de una empresa, sea del tamaño que sea, o un simple, por tamaño, un simple autónomo que tenga a su vez a su cargo personas o que no las tenga. Cada una de las cosas que vamos a hablar afectan a cada uno en su medida, ¿no? Entonces, ahora mismo, de cara a las incertidumbres que nos están pues un poco atenazando en la gestión diaria, la gestión del riesgo en la empresa, más allá del área financiera y del área de riesgos laborales, como os decía, entiendo que es clave. O sea, depende la viabilidad a medio plazo de una empresa, depende en buena medida de cómo se gestionen todos estos riesgos. Aquí hay un cuadro que nos ha puesto Elena aquí, que bueno, pues es un poco, la fuente es como sabéis, una Mars, que es un operador gigantesco a nivel internacional, y esto lo utilizan ellos un poco pues, para asustar a cualquier posible participante en una charla, ¿no? Entonces yo, si no te importa, Elena, pasa a la siguiente, porque esto nos puede dejar a todos con los ojos cristalinos. Entonces, para irnos situando un poco, lo que es el área de gestión global de riesgos en una empresa, nosotros la agrupamos habitualmente en tres patas, ¿no? Que la podemos diseccionar en cuatro o en alguna más, pero en tres patas. Y como os digo, derivadas un poco de lo que está ocurriendo en los últimos años. Sabéis que desde el año 2015 para acá empezó una corriente anglosajona que conocíais seguramente desde hacía mucho tiempo, pero que iba paulatinamente entrando en España y en todos los demás países europeos, incluido el sur de Europa, que estamos nosotros, sabéis que tiene que ver con el área de cumplimiento normativo. ¿Esto qué implica? Esto implica que cada día que pasa, a cualquier empresa de cualquier tamaño nos exigen, nos obligan, nos ponen, digamos, cada vez más exigencias en diferentes áreas de cumplimiento normativo, a nivel fiscal, a nivel laboral, a nivel de protección de datos, a nivel... habría que estar varias tardes para decir a cuántos niveles, ¿no? Continuamente están apareciendo exigencias que se resumen en exigencias de cumplimiento normativo. O sea, hoy es la ley de igualdad, mañana es la de blanqueo de capitales, pasado es no sé qué. En el año 2015 empieza como tal a tomar fuerza la legislación que se traspola a España y que de alguna manera se transpone a España y que de alguna manera hace responsables penales a las organizaciones de cualquier índole, cualquier tipo de sociedad mercantil que sea, las hace responsables incluso penales de cualquier cosa que un empleado suyo pueda hacer y que de alguna manera directa o indirecta acabe beneficiando a la organización, o así lo entienda, en este caso, la Fiscalía. Esto es el inicio en su momento, como sabéis, con el tema de blanqueo de capitales, es el inicio de un incremento que cada día vamos sufriendo en la exigencia que hay a la hora de cumplir todas estas normas que van surgiendo para crear profesiones nuevas, para garantizar de alguna manera el funcionamiento de las cosas de una manera correcta, pero a mí nadie me quita también la idea de que se hace pues para crear profesiones nuevas y que haya nichos nuevos de trabajo con los cuales tenernos pues un poco contra las cuerdas a todos los empresarios, ¿no? Esto a día de hoy, dependiendo qué tipo de empresas, tiene más relevancia que en otras, pero en todas aquellas que al final tengan trato con el público, tengan trato de alimentos, con alimentos en medio, tengan posibilidad de organizar eventos donde haya personas, digamos, que participen en ellos. Es decir, a cualquiera realmente que se pueda beneficiar de cobros de una determinada manera, que tenga que hacer contrataciones, que tenga que estar, en definitiva, sujeto a los procesos habituales de cualquier empresa de las que nos ocupa, pues lo que es
la necesidad o la conveniencia de revisar todos y cada uno de los protocolos que se vienen siguiendo de actuación en cada uno de los ámbitos, pues en algunos casos es una conveniencia y en otros es una exigencia o es una necesidad. Todo esto vamos a decir, se resume en lo que la terminología ahora un poco se llama el compliance corporativo, que conoceréis perfectamente bien, ¿no? Esta es una de las patas en las que nosotros basamos la gestión del riesgo en las empresas. El análisis detallado de qué situación en el ámbito del cumplimiento normativo de cada uno de los puntos se puede tener para asegurarnos, para asegurarse el empresario en este caso, de que tiene perfectamente bien articulados todas las posibles vías de reclamaciones que pueda tener o de situaciones que se le puedan volver en contra y que acabe siendo la propia empresa la que tenga que responder de estas ocurrencias, ¿no? Hay otra situación que conocéis igualmente, que es la que aquí en el queso de arriba a la izquierda llamamos ciberseguridad, que no se os escapa tampoco. Hoy, en los últimos años, cada vez más, y hoy, por supuesto, de manera impepinable, la práctica totalidad del trabajo depende de los medios informáticos. A todos nosotros no podemos obviar que tenemos que trabajar con ordenadores, con equipos informáticos y, por supuesto, contando para ello con Internet. Esto ahora mismo no es una opción, es la única vía que tenemos para trabajar y para estar en el mundo, ¿no? Sabéis, no hace falta que os lo diga yo, que todas estas tecnologías que en los últimos años nos han inundado y, por supuesto, no parece un proceso reversible, pues conllevan una serie de riesgos, pues yo os diría que realmente espeluznantes, ¿no? Y además se vinculan unas cosas con otras. Se vincula lo que os acabo de decir en el área del cumplimiento normativo con todo lo que tiene que ver ahora mismo, por ejemplo, con la ciberseguridad. Hay algunos campos que os tendrán igualmente preocupados como a mí, como puede ser el área de la protección de datos, ¿no? Sabéis que hay un reglamento en su momento que entró en vigor también en España, ¿no? Adaptado en su medida, que es el Reglamento General de Protección de Datos. Esto os lo comento a título de ejemplo, ¿no? Una simple brecha de seguridad en cualquiera de las empresas que tengamos nosotros, sea grande, mediana o pequeña, obliga, exige que el empresario, el responsable de esta empresa en definitiva, comunique a la Agencia de Protección de Datos que ha tenido esa brecha de seguridad y además se lo comunique a todos y cada uno de los posibles afectados. Esto es, a cualquiera de quien tuviéramos algún tipo de información de mayor o menor sensibilidad en nuestros equipos informáticos, ¿no? Lo que da derecho, según está la ley ahora mismo, a que cualquiera de estos, a su vez, haga reclamaciones contra nosotros por haber tenido esa brecha de seguridad. Con lo cual, un simple ciberataque, de estos que hace uno desde Ucrania, a lo mejor ahora no están en el mejor momento para hacerlo, pero desde Rusia o desde otros países, y se dedica a hacer un ciberataque un poco indiscriminado o un ciberataque un poco más dirigido a nosotros, a uno de nosotros, porque por algún motivo quieran hacerlo, a nuestra propia empresa, pues al final el que se produzca una brecha de seguridad que no debería tener mucha trascendencia, pues puede suponernos una sanción de cientos de miles de euros, reclamaciones de cientos de miles de euros, aparte de los daños que hayamos sufrido, y en definitiva probablemente abocar nuestra empresa al cierre. No se trata de ser catastrofista, pero nosotros en la consultora, como nos dedicamos a este deporte, pues yo os podría relatar una docena, así sin hacer mucho esfuerzo, de empresas pequeñas y medianas que efectivamente han sufrido esta suerte por este motivo que os estoy diciendo, así de simple, ¿eh? Por estar, el ejemplo que pongo yo muy a menudo, por estar cenando con un portátil con los puertos abiertos y ser una persona con atribuciones de administrador en tu empresa y tener un descuido. O sea, por una cosa tan simple como esa, acabar cerrando la empresa y con deudas. Estos escenarios que se dan, tanto lo que os decía a nivel de cumplimiento normativo como lo que os acabo de mencionar a nivel de ciberseguridad, evidentemente obligan a cualquier empresario, o al menos yo lo entiendo así, a dos
cosas, vamos a decir, para mí ineludibles, ¿no? La primera es pararte a reparar en qué riesgos realmente, hacer un mapa de riesgos yo en mi empresa para saber a qué riesgos estoy expuesto, tanto en el área de cumplimiento normativo como pueda ser en el área de la ciberseguridad, como pueda ser en los riesgos un poco más clásicos por la propia actividad derivada de mi empresa. Entonces, ¿a qué nos obliga, entiendo yo, la situación actual, tanto por las exigencias que tenemos como por las responsabilidades que ahora mismo conllevan? Todas las responsabilidades derivadas de todo lo que hemos estado hablando, pues al final los responsables últimos de todo son, lógicamente, los directivos, el administrador, las personas que toman decisiones en la empresa, y ahí no perdamos de vista que estamos respondiendo con nuestro patrimonio personal y familiar. Esto no conviene olvidarlo, porque al final la empresa responde con determinados bienes y la empresa responde con determinados, con la capacidad que tenga, ¿no? Pero cuando la responsabilidad, bien por una reclamación, o bien de manera solidaria, o bien de manera subsidiaria, afecta a los directivos, y vuelvo a repetir que por directivos no pensamos en una gran empresa, en ese caso estamos hablando de su patrimonio personal y familiar. ¿Cuál es un poco la conclusión de todo este escenario que os cuento? Me parece, y por esto entiendo que Chema decidió dar el paso de poner a andar este área de servicio, me parece imprescindible que hoy día cualquier empresa diga, oye, yo voy a hacer una valoración, un mapa de riesgos de situación de mi empresa, saber a qué riesgos estoy expuesto y a cuáles no. Voy a valorar qué medidas puedo adoptar, medidas de formación, en muchos casos en el área de ciberseguridad, casi que la actitud que tengan los empleados y los propios responsables es casi la clave para evitar problemas. ¿Qué medidas puedo adoptar en definitiva para minimizar todos los riesgos que tengo yo en la empresa? Y, pues, ¿qué protocolos puedo cambiar? ¿Qué medidas puedo afinar en el área de la prevención de riesgos, en el área de la protección de datos, en el área del cumplimiento normativo? En definitiva, poder repasar qué medidas puedo adoptar para minimizar los riesgos a los que yo estoy expuesto. Y claro, acto seguido te van a quedar unos cuantos riesgos vivos. Oye, pues si vendo y vendo a crédito, pues posiblemente tenga el riesgo de no cobrar. Si me desplazo o tengo empleados que trabajan para mí, pues tendré una serie de riesgos de que sufran un accidente o de que les pase no sé qué. Si tengo un inmueble, pues tendré otra serie de riesgos. En definitiva, tengo que ver qué riesgos me quedan, qué riesgos no he podido evitar, qué riesgos no puedo esquivar de ninguna de las maneras, y con estos tendré que ver qué programa de seguros diseño para mí o diseñan para mí para poder de alguna manera trasladar, transmitir todos estos riesgos en su totalidad o en parte para que haya al final pues unas compañías de seguros que respondan caso de que tenga alguna ocurrencia. Unos abogados que me defiendan y una serie de personas y de equipos que estén dedicados a defenderme precisamente cuando me toca. Tener en cuenta que por mucho que reduzcamos los riesgos en la gestión de la actividad que tengamos en nuestra empresa, pues hombre, eliminarlos del todo, vamos a decir que no es una opción, no es posible, ¿no? Entonces hay que ver de esos riesgos que me quedan, qué posibles quebraderos de cabeza me van a dar después. Esto es, yo como directivo de una empresa, como administrador, sea grande, sea pequeña, sea una SL, sea una SA, sea lo que sea, yo no voy a poder impedir que venga cualquiera prácticamente, un empleado, un cliente, da igual, un proveedor, un partner, en definitiva, un stakeholder, como dicen ahora, que suena muy bonito. Yo no voy a impedir que venga mañana y o bien porque hace una reclamación a mi empresa o bien porque me la hace a mí directamente, no ya porque haya habido algo que se haya hecho mal, simplemente porque sea un socio o sea un empleado que entienda que yo he tomado una decisión que no es la acertada, como gerente o como gestor de la empresa, y entiende que es una decisión que no ha sido beneficiosa para las cuentas de la empresa y va a venir a por mí.
Y posiblemente, si lo que está diciendo es una majadería, probablemente habrá un juez que dentro de 2 años le diga que esto es una majadería. O no, nunca se sabe. Cuando entras en un juzgado, sabes cómo entras, pero no sabes cómo sales. Pero si tú estás tranquilo con la gestión que has hecho, dirás, oye, yo no creo que tenga ningún problema. No tendrás ningún problema cuando dentro de 2 años ese juez diga, oiga, esta reclamación no tenía sentido. Y este señor ha hecho una gestión correcta de su empresa, se haya equivocado o no, pero correcta de su empresa. Bien, pero esos 2 años, tú de momento has tenido que hacer un gasto importante en abogados, en defensas, en fianzas y en quebraderos de cabeza. Por ahí voy cuando digo que tenemos que localizar todos los riesgos a los que nos estamos enfrentando en nuestra gestión y una vez minimizados, lo primero es ver qué hacemos para minimizarlos, esto está claro. Y una vez que los tenemos minimizados, hay que ver en qué medida y con qué costes me compensa trasladarlos, en este caso a través de un programa de seguros normalmente, para que efectivamente pueda dormir tranquilo, ¿no? De manera que dices, bueno, yo reviso cómo tengo mi programa de cumplimiento normativo compliance, cómo reviso y veo cómo tengo mi programa o mi situación en el área de la ciberseguridad y reviso cómo tengo mi programa de seguros en definitiva. ¿Eso qué me va a poder permitir? Pues probablemente hacer una gestión pues mucho más, vamos a decir, mucho más garante, mucho más segura, mucho más tranquila que si no lo hago. En definitiva, esto es un poco lo que yo os quería trasladar a día de hoy. Tened en cuenta que la situación que tenemos, y que entiendo que tenéis todos en este sentido de los temas que yo os estaba hablando, no tiene visos de mejorar. O sea, pensad que cada vez hay más abogados por el mundo con menos clientes y más dispuestos a pelearse con quien haga falta para hacer reclamaciones, vamos a decir, a éxito. Es una manera muy interesante de decir, oye, vamos a reclamar y de lo que saquemos nos repartimos un poco la posible ganancia, por llamarlo de alguna manera. Todo esto y la necesidad, y vuelvo a ser pesado, la exigencia brutal en todas las áreas de cumplimiento normativo, todo esto hace que no nos podamos dormir. Porque todos conocemos a los laos, y vosotros lo conocéis igual que yo, sanciones que han dejado a una empresa tiritando, ciberataques que han dejado a una empresa tiritando y sanciones a su vez o reclamaciones que al final pensaba que sin comerlo ni beberlo, y desde el presidente de una asociación, aunque sea sin ánimo de lucro, hasta que tenía una pequeña empresita, pues resulta que se han llevado por delante una parte o todo su patrimonio personal. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. Estando con una situación controlada, asesorados correctamente, cada uno tomando las decisiones en su campo, al final llegaréis a la conclusión de que la diferencia entre tener las cosas manga por hombro y estar un poco al albur de lo que pueda suceder o tener programas, como os estoy diciendo, que te garantizan la estabilidad en tu empresa y en tus propias cuentas personales, presente y futura, la diferencia es dedicarle un tiempo y posiblemente un coste que probablemente será inferior al que ahora mismo estáis dedicando en estas mismas facetas que os digo, pero a lo mejor sin entrar a hacer un análisis completo y vinculando unas áreas con otras como yo os estoy proponiendo. En cualquier caso, yo lo que os tenía que contar hoy, lo que tenía previsto contaros por mi parte, está dicho. Con lo cual, si tenéis dudas y comentarios y ruegos y preguntas, pues os agradeceré que las hagáis, y si no, acto seguido, pues entrará y tomará la palabra, no sé si Chema va a volver a decir alguna otra cosa y a su vez le da la palabra a Tony, o directamente agarra a Tony la espada y se pone con ello. Yo creo que directamente podemos dar la palabra a Tony. Muy bien. Pues oye, os agradezco la paciencia y quiero pensar que ha quedado todo muy claro, ya que no decís nada de momento. Al final, igualmente podéis decirlo, por supuesto. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me llamo Antonio Alberto Casado y, como han dicho mis compañeros, me dedico al sector asegurador durante más de 20 años en la parte de entidades aseguradoras y llevo ya más de 12 años en el sector de mediación como corredor y como consultor de seguros.
haciendo auditorías y haciendo un mapa de riesgos de los diferentes riesgos, principalmente de empresas y asociaciones empresariales. Me han pedido, y yo con mucho gusto he aceptado, que pudiéramos hacer un acercamiento inicial, no demasiado profundo en esta primera sesión, que tendremos ocasiones de profundizar muchísimo más en este tipo de mapa de riesgo de las empresas, de actividades públicas y de eventos, en hacer una aproximación. Y para empezar, las empresas promotoras de eventos nos haremos una pregunta inicial, que son qué tipo de seguros o qué programa de seguros tiene que tener o tiene que contratar una empresa de eventos. Y aquí entramos en dos grandes áreas. Las áreas que son seguros obligatorios, que están regulados por leyes. En todo el Estado español son obligatorios los seguros de responsabilidad civil de las empresas organizadoras de eventos y no tiene nada que ver con la mayor o menor importancia o capital de la empresa, sino con el aforo que asistan a los diferentes eventos, ya sean eventos temporales o eventos permanentes, que ya hablaremos un poco más adelante, la forma de organizarnos en el mapa de riesgo y de la contratación de este tipo de seguro de responsabilidad civil para los eventos. El Estado central ha diseminado las diferentes competencias y ha trasladado las competencias a las comunidades autónomas. Por lo tanto, son cada comunidad autónoma la que regula a través de su boletín oficial, en concreto la de Baleares. Ya sé que hay otros empresarios y otros asistentes que son del resto de Estado español y a los cuales tendré mucho gusto en trasladarle sus respectivas legislaciones, porque los capitales son diferentes, ya sea de la comunidad madrileña, de la comunidad autónoma de las Illes Baleares, o sea de la de Cataluña. Centrándonos en la de Baleares, que es donde es la organización y es lo que ha organizado Chema y donde estoy invitado, tenemos dos leyes principalmente que nos afectan, que es la Ley 16 del 2006 y la Ley 7 del 2013, donde se regulan todas las características que tienen que cumplir los seguros obligatorios para las compañías o las empresas que organicen eventos. Y aquí nos ponen las diferentes características de los capitales que hay que contratar. Desde 0 a 100 personas, que necesitamos un capital de 300.000 euros, hasta llegar a 2 millones de euros en una tabla progresiva que está muy bien definida y publicada en el BOCAI, es decir, en el Boletín Oficial de las Illes Baleares. En cuanto a los seguros obligatorios que todas las empresas de eventos tienen que contratar, son los seguros que están regidos por el Código Civil, en concreto por el artículo 1902, que nos hablan de los daños a terceras personas o cosas. Cualquier empresa de eventos tiene que tener contratado estos seguros de responsabilidad civil. En concreto, en el artículo 40 y en el 19 quedan especificados las sanciones que recibirán aquellas empresas que incumplan, y esto es importante, la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil. Es decir, si desgraciadamente se produjese un siniestro con daños materiales o daños corporales y tuviéramos a partir de ahí una inspección de oficio, independientemente al carecer y tener que asumir y poner en riesgo la propia existencia de la empresa y asumirlo con su propio capital y el de sus administradores, con lo que irían con su capital directo de los administradores, tendríamos la sanción por carecer del seguro de responsabilidad civil obligatorio. ¿Qué tenemos? 4, que es el seguro de responsabilidad civil de explotación, el seguro de responsabilidad civil patronal, que por mi experiencia en el sector se está obviando de manera reiterada, porque creo que el sector no tiene conciencia que aparte de contratar un seguro de responsabilidad civil de explotación, hay que contratar el seguro de responsabilidad civil patronal por los daños que puedan ocasionarse a empleados por negligencias u omisiones de la propia empresa. Y obviamente, ya que estamos hablando de una asociación de hostelería y de organización de bodas, la responsabilidad civil de producto por las posibles intoxicaciones alimentarias o alimenticias que se pudiesen producir a lo largo del evento. Y algo que va también absolutamente ligado, y más a un día, con la Agencia de Protección de Datos, que sabéis que la Agencia de Protección de Datos española es el único organismo público que no tiene cantidad de presupuesto en los presupuestos generales del Estado. Vive de las sanciones que interpone a las diferentes empresas.
En una organización de eventos hay que pedir siempre, sea con quien se contraten este tipo de seguros obligatorios, que es una temeridad no tenerlos, realmente es una verdadera temeridad, la relación del coste con el riesgo que se está asumiendo, hay que hacer la contratación de una parte que nos proteja contra la protección de datos por las filtraciones de datos que haya que tener. Y una recomendación, si me permitís, es que siempre tenéis que llevar un registro de asistentes que asistan a este tipo de actividades y de eventos, porque una filtración de invitados de determinado tipo, de determinada característica, daría la intervención directa de la Agencia de Protección de Datos. Por lo tanto, tenemos dos grandes áreas a la hora de programarnos nuestro mapa de riesgos. Por una parte, tenemos que saber nuestro consultor, nuestro asesor, que es el que nos tiene que manejar este tipo de profesionalidad, nos tiene que decir cuáles son los capitales mínimos y cuáles son los capitales recomendados para que tengamos que contratar y no asumir ningún riesgo externo. Y, en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta solicitar o aconsejarnos de que nos incluyan todo el tema de protección de datos para que, si se produce una filtración en una fiesta privada, en un evento privado, que asistieran determinadas personalidades y que no quisieran que se vieran sus nombres publicados o filtrados a la prensa. Por lo tanto, esos son los riesgos obligatorios que nos marca la legislación española e insisto, que cada comunidad autónoma tiene capitales diferentes, pero en todos son obligatorios, tanto en la de Madrid, en la de Murcia, en la de Cataluña, en la de Andalucía y en la de las Illes Baleares. En la de las Illes Baleares, si queréis que alguno de vosotros os pase toda la signosis de lo que nos exige la legislación vigente, estaría encantado de haceroslo llegar a través de Chema, a través de la asociación o de gerentes de riesgos que pondremos a vuestra disposición, si lo consideréis oportuno. Por una parte, por lo tanto, hemos visto el bloque de seguros obligatorios que nos exige la legislación, que principalmente lo que siempre cualquier legislador lo que intenta es evitar los daños a terceras personas o cosas y, obviamente, no poner en riesgo la propia existencia o el propio patrimonio de la empresa y de sus administradores o de su administrador. En segundo lugar, tenemos los seguros que consideramos recomendables o que considero recomendables, que sería un seguro de responsabilidad civil para los administradores y directivos de la empresa por cualquier actuación penal que se pudiera producir contra ellos. Nosotros estamos especializados o tenemos especialistas en este tipo de seguros, tanto en agencias de suscripción de riesgos como en seguros a entidades aseguradoras especialistas, como es Hitco, como es Markel, tipo de entidades muy especializadas y con mucha experiencia internacional en cubrir este tipo de seguros, donde en España, afortunada o lamentablemente, las reclamaciones son increciendo. Cada vez la gente está más preparada, eso es genial, y cada vez sabe más que puede reclamar por cualquier cosa. Por lo tanto, antes cuando uno se caía, pues no reclamaba, se curaba y punto. Y no, eso no es así y cada vez se exigen reclamaciones importantes en los juzgados. En cuanto al segundo bloque, que tenemos el bloque de los seguros recomendables, aparte del seguro de responsabilidad civil de altos directivos, de directivos y de administradores, tenemos depende de la actividad, tendremos los seguros del bloque de contingencias. El bloque de contingencias es un bloque que lo que nos asegura es la indemnización o la pérdida económica que pueda sufrir un promotor por la cancelación de un evento. Es decir, por causas extraordinarias, atmosféricas, meteorológicas, o si estamos organizando un evento musical, por la enfermedad repentina que pueda tener pues, el grupo que va a actuar, o por llegar tarde, o por cancelaciones de vuelos. Todo esto se puede evitar a través de los denominados seguros de contingencias. Estos son los tres grandes grupos, o los dos grandes grupos que tenemos, los seguros recomendables y los seguros que son obligatorios. Los obligatorios, o sí, los tenemos que contratar. Y lo recomendable es, obviamente, evaluar su coste, porque la cancelación de un evento donde incluso a veces nos comprometemos a penalizaciones o a indemnizar a los artistas que van a intervenir, podría dar lugar a importantes indemnizaciones a la hora de, para la empresa y poner en riesgo su patrimonio. Y último, como recomendable, estaría un seguro de accidentes personales, tanto para los empleados
como para los asistentes, con capitales de fallecimiento, capitales de invalidez y capitales de asistencia sanitaria. Estos son seguros muy económicos, donde la relación del riesgo que corremos es mínima y entonces deberíamos de contratar todo este tipo de seguros, al menos analizar su contratación con el gerente de riesgos o con nuestro consultor en seguros. Y esto en realidad es un programa de seguro global para las empresas de eventos. Yo he hecho una aproximación rápida, ligera, de cuáles son los seguros obligatorios, los seguros recomendables y me agradaría en un futuro el podernos haceros llegar un cuestionario para que todas aquellas empresas o todos aquellos gestores que quieran tener un acercamiento y un análisis y una consultoría de sus riesgos, poderlo hacer llegar. Yo ahora os dejo micro libre para que podáis trasladarme todas aquellas preguntas y todas aquellas cuestiones que consideréis oportunas y necesarias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa oscura que no haya sabido transmitirla con claridad? Yo creo que es el momento que todos los compañeros, si tienen una duda o algo, es el momento. Igualmente, esa sesión se va a grabar, se va a pasar luego a cada uno la grabación. También en el grupo de la asociación, en su WhatsApp, también la pondremos para que todo el mundo lo tengamos y todo el mundo lo pueda escuchar. Bien, pues por mi parte, si ningún compañero o si ningún asistente tiene ningún tipo de pregunta, de aclaración, que supongo que os surgirán más adelante, tanto Chema, evidentemente, como organizador y promotor del evento, como mis compañeros Esteban, como yo mismo, estamos a vuestra entera disposición para haceros llegar cuantas consultas, aclaraciones estiméis oportunas. Efectivamente. Pues veo que no hay nadie. Pues veo que no hay ningún tipo de pregunta. Chema, ¿no tenías alguna pregunta preparada por ahí en la recámara? No, bueno, pues te voy a hacer una pregunta, Tony. Uno de los problemas que tenemos en las empresas de eventos, aparte de hacer, por ejemplo, en muchos casos una boda puede ser de 50 personas, 10 personas a 200 o 300, o cualquier finca que tiene un aforo máximo, por ejemplo, de 300 personas, 400. La recomendación, lo que tú has comentado de las RCs, que es por el aforo, ese elemento, ¿realmente se tendría que recomendarse o qué es lo que tú ves? No. El aforo, el capital mínimo. El capital mínimo, por eso. Pero como hay diferentes tipos de eventos y sobre todo las fincas que tienen aforos grandes, de 300 o 400 personas, la pregunta es la siguiente. ¿Es más aconsejable coger la RC máxima para tener todos los aforos cogidos para no cambiar? Porque si empiezas a hacer aforos y demás, no se puede hacer. A ver, en las empresas de vuestra asociación, es decir, de la Asociación de Eventos y Bodas de Baleares, donde, bien, nosotros sabemos que aquí hay muchos circuitos y muchos sitios, muchas fincas donde se organizan bodas y eventos, donde intervienen múltiples actores, ¿vale? La organización o la promoción de un evento no es una organización simple, al revés, es una organización compleja, donde interviene el promotor, interviene cocineros, intervienen camareros, intervienen músicos, es decir, intervienen muchas personas directas y personas indirectas de actividades económicas. Por lo tanto, es importante no quedarnos con una cantidad mínima a la que nos exige la legislación y algo que se me había pasado, contratar siempre la responsabilidad civil subsidiaria y la responsabilidad civil cruzada, porque siempre el promotor será el último responsable y van a siempre a interponerlo contra él. Esto es la duda que siempre tenemos nosotros, quién es el promotor, porque a veces es
la wedding planner organiza el evento, pero busca la finca, busca diferentes proveedores y demás. Es decir, los novios van directamente a una finca. Es decir, aquí podrían ser todo el mundo subsidiarios, todos los proveedores que deben, si hubiera una sanción o algo, o una responsabilidad civil, serían responsables todos solidarios, porque todos pertenecen a ese evento. Lo que dice la ley en concreto, Chema, es propietario, promotor, arrendatario, sesionario, todos son responsables. Pues sería toda la cadena de proveedores que están dentro de ese evento. Correcto. Por eso el promotor debe tener siempre contratada, que es el último responsable, igual que en la construcción. En la construcción siempre hay 3 responsables, que es el promotor, el constructor y el arquitecto. Y hoy día se van contra todos. Hoy día no se va contra el promotor, contra el arquitecto, o porque el constructor suele desaparecer, pero queda el promotor y queda el arquitecto. Por lo tanto, el promotor en las empresas de eventos es el último responsable. Y por eso siempre tiene que tener contratada la responsabilidad civil subsidiaria y cruzada. Siempre. Pues aquí voy a poner lo de mi sector, de las discotecas móviles, para poder decir que si se contrata a un jockey, a una empresa de jockey que no esté ni asegurada, no tenga RC, no tenga nada, si realmente pasa algo, se le cae el pelo. Al promotor se le cae el pelo, independiente. El promotor y también a esa persona, porque tenían que haberle pedido toda esa documentación. Es que yo no contrataría una empresa de músicos para actuar en un evento que yo organizara en una boda sin exigirle su correspondiente seguro. No lo haría. Por eso. Vale, no, era para saber sobre todo las responsabilidades, porque sí es verdad que aquí en Mallorca y demás, ser de otros sitios de la península no, lo hacen todo en la misma empresa. Aquí participamos muchas empresas en una boda, en este caso, o en un evento, o lo que fuera. Y ahí lo importante es que todos realmente tuviéramos esa responsabilidad civil, por si acaso. Correcto, pero no olvidemos, Chema, incluir siempre las responsabilidades, no solamente la de explotación, sino la de patronal, que siempre se olvidan las empresas promotoras de eventos de incluir la responsabilidad civil profesional, y en el caso de que haya un siniestro con un empleado por una negligencia de la empresa o pueda acusar a la negligencia, aparte de que se va a meter la inspección de trabajo inmediatamente. El convenio aparece, en los convenios aparece la obligación. Correcto. Por eso hay que tener mucha prudencia a la hora de organizar un evento, porque es una actividad compleja donde aparecen muchos actores, muchas actividades económicas diversas. ¿Vale? Yo si me permitís un comentario, dos matices importantes, ¿no?, en esto. Respecto a las responsabilidades, como sabéis, van trasladándose, ¿no?, de un actor a otro, como bien dice Tony, pero no os quepa duda. O sea, por una vía o por otra, si no se puede resolver antes, siempre va a llegar al promotor. O sea, esto no os quepa ninguna duda. Siempre que no se haya resuelto en otro escalón inferior, va a llegar al promotor por descontado. Y luego otro capítulo importantísimo, que fíjate que esta mañana en otra reunión ha salido a colación y no siempre se menciona. La responsabilidad civil se asegura, es un concepto que los que no tienen por qué tener un conocimiento del área aseguradora, pues no tienen por qué sonarles, ¿no? Pero se asegura a primer riesgo. Obvio. Que esto, que lo que digo, no, fuera del sector no tiene por qué implicar nada, pero tened presente que quiere decir que cuando vosotros le pedís una póliza de responsabilidad civil a alguien, el capital que veis allí, el capital que veis asegurado, normalmente vais a ver que pone capital por siniestro y año. Es decir, es el máximo por siniestro y es el máximo acumulando siniestros y reclamaciones en esa anualidad. Con lo cual, no solo es que pidáis y exijáis que cualquiera de las piezas que subcontratáis le pidáis su póliza de seguro de responsabilidad civil, es que además echéis un ojo a los capitales y a cómo lleva esa póliza en ese momento. De hecho, veréis, y os habrá ocurrido,
que cuando vais a hacer una cierta organización de un evento para según qué entidad o según qué empresa, os piden una póliza expresamente para esa organización de ese evento. Y esto es porque lo que no quieren arriesgarse es a que llegue el momento en el que ha ocurrido allí una desgracia, por una intoxicación o por una reyerta o por el motivo que sea o porque se ha hundido el escenario, y resulta que la responsabilidad civil que tenía efectivamente contratada no sé quién, pero ya estaba prácticamente sin capital disponible. Que esto muchas veces se pasa por alto. Y tenedlo presente, que al final, como todo, cuando luego ocurren las desgracias y la ley de Murphy se cumple a rajatabla, es cuando nos acordamos de decir, es que este detalle yo no lo conocía. Tenedlo presente. Que por ahí viene, vuelvo a repetir, el que para según qué cosas os digan, no, a mí no me vale tu póliza general de construcción, yo quiero una específica para mí, o de organización de eventos o de lo que toque. No me vale la tuya genérica, yo quiero una para mi evento concretamente, y por esto es por lo que se hace. Entonces, tenerlo presente a la hora de recabar la información de aquellos eslabones de la cadena con los que queráis trabajar, ¿no? Esto sin ninguna duda. Solo era ese apunte. Perfecto. Y otro apunte, si me permitís, también al hilo del programa de seguros que mencionaba Tony, tened en cuenta que de la mayor parte de responsabilidades en las que se puedan incurrir con todo el tema de protección de datos, que ahora está en un momento, vamos, álgido, y tened en cuenta que puede haber cualquiera que denuncie además, o sea que ahora está enfocado el asunto de manera que se promueve que alguien denuncie para intentar además cobrar una recompensa por ello. O sea, esto es algo un poco surrealista, pero así está el planteamiento hoy día, ¿no? Entonces, una de las mejores medidas que prácticamente resuelve la situación de un plumazo es el tener contratada una póliza de ciberseguro adecuada. Porque ya te va a exigir que haya una serie de circunstancias que estén bien gestionadas, y prácticamente te va a dar la solución completa a todo lo que es la gestión de la protección de datos. Lo digo para que lo tengáis presente. Y son cosas de un coste, vamos, ínfimo para la gestión de una empresa. ¿Más preguntas que os surjan por ahí? Bueno, pues parece que por ahora no hay más preguntas. Seguro que van a surgir mucho más adelante muchísimas dudas, muchísimas aclaraciones y demás. Insisto, mi compañera Elena creo que nos está diseñando una serie o un modelo de cuestionario para que os lo puedan hacer llegar, y que a todas aquellas empresas, organizaciones o promociones que quieran ponerse y que le hagamos un mapa de riesgos, una gerencia de riesgos, y ves cómo hay que cubrirlos, cómo están cubiertos, que nos los puedan hacer llegar, y os asignaremos un gerente de riesgos personalizado para vosotros, y por ser miembro de la Asociación Balear de Organizadores de Eventos y de Bodas, vais a tener un trato diferencial y diferenciador en la consultoría de riesgos o en la auditoría de riesgos, absolutamente gratuita y sin ningún tipo de compromiso por vuestra parte. Esto es un servicio que nos los pidió nuestro compañero Chema y que con mucho gusto se lo hemos hecho llegar por ser miembro de la asociación y el estar muy interrelacionado con vosotros. Era lo mínimo que podríamos hacer. ¿De acuerdo? Sí, señor. Por parte de la asociación, solamente es agradeceros realmente todo vuestro tiempo. Sé que os ya he comentado a todos los compañeros, haremos otra charla dentro de un par de semanas y demás, sobre todo de algo concreto, ¿vale? Y así podemos profundizar más en lo que necesitamos. Eso será un placer, y además lo suyo es un poco abundar dentro de la amplísima, pues hay miles de aristas de gestión que tenéis. Yo sí os diría que incidiremos según vayáis tirando del hilo, ¿no? Y nos vayáis indicando
a través de Chema, en este caso, lógicamente, que es el interlocutor, un poco en aquellos asuntos que más os puedan interesar para incidir en ellos, pues a la hora, yo qué sé, del tema del compliance laboral. Entiendo que es algo que os puede interesar mucho, todo lo que tiene que ver con las contrataciones, con etc. Vosotros iréis diciendo temáticas y nosotros haremos lo posible por desarrollarlas de la mejor manera posible, que es el compromiso con la asociación, ¿no? Y por otra parte, pues eso, todo el tratamiento, como os decía Tony, está comprometido con vuestra asociación, que sea confidencial, que sea sin coste, todo lo que es la parte de estudios, de propuestas, de auditorías. Y Chema nos agarró y nos puso contra las cuerdas y al final cerramos un acuerdo que todavía no me lo explico, pero que tenéis que aprovecharlo. Tenéis que aprovecharlo todos. Y estoy seguro de que será para bien. Seguro que sí. Perfecto, por mi parte, gracias y bueno, hasta la próxima conexión. Muy bien. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por todo, adiós.